Bienvenidos a un nuevo módulo del curso de Transformación Digital y Organizaciones Exponenciales. Estamos ya en el último módulo, en el tema 9, en el que vamos a incluir nuestras reflexiones finales acerca de todo lo que ha sido este proceso de transformación digital que hemos estado explicando a lo largo de todos estos temas. Y es que es verdad que puede que yo esté condicionado por dedicarme al tema de la educación, tanto a nivel universitario como escuelas de negocios y ahora en SpaceTech con los niños, pero es que sinceramente creo que la educación es clave para toda la transformación digital y creo que lo hemos puesto de manifiesto a lo largo del resto de capítulos que hemos estado estudiando juntos. De hecho, decía Benjamin Franklin que una inversión en conocimiento, en educación, paga el mejor interés. Por lo tanto, yo creo que en sede de transformación digital la educación es una clave fundamental y esto nos va a ayudar a reflexionar, como os estaba diciendo. Y en este sentido, lo primero tal vez que tenemos que ver a la hora de hablar de educar en la innovación e innovar en la educación es las preguntas, las grandes preguntas a las que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, y esta es una frase que yo digo mucho en ese sentido, una frase que utilizaba, es una cita de Paulo Freire, un educador bastante ilustre, que decía: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y es que en definitiva la educación tiene que ser una palanca y nosotros tenemos que ser los educadores agentes de cambio, tenemos que ser palanca de cambio y ayudar a la gente en esa revolución digital, porque recordemos, y lo hemos dicho varias veces, la revolución digital no es opcional, ¿no? Y o cambias o te cambias, ¿no? Y por otro lado también hemos comentado alguna otra vez, una revolución tecnológica debe provocar una innovación educativa. A esto, si le unimos también el cambio tan severo que está sufriendo ahora mismo el mundo, no solo por la disrupción tecnológica, sino como consecuencia de la pandemia por el coronavirus, vemos que la educación es clave, no solo porque sea un derecho fundamental, sino porque estamos viendo ahora que tenemos a los niños confinados, que tenemos a los estudiantes confinados y que están intentando estudiar de una manera distinta a la que conocen, bueno, pues tienen que ver que gracias a la tecnología y ese acceso a la información que tenemos gracias a la tecnología es posible la educación, ¿no? A través de la educación online, de sistemas blended y ojalá dentro de poco otra vez a través de la educación también presencial. Por lo tanto, muy importante no perdamos el foco sobre la importancia de la educación, porque podemos generar líderes, podemos ayudar a dar voces a nuevos líderes que vayan a cambiar el mundo con una formación adecuada, ¿no? En este sentido, y lo comentábamos, ahora mismo el mundo tiene muchísimas preguntas. Lo vimos en el módulo sobre la agenda del siglo XXI, ¿no? Hay una serie de objetivos por parte de la humanidad y una serie de retos, ¿no? Una serie de amenazas y hay muchísima confusión. En tiempos de incertidumbre es donde surgen los líderes, ¿no? Y el mundo tiene preguntas y yo creo que a través de la educación uno puede convertirse en la respuesta, puede ser la luz en los tiempos de oscuridad. Por lo tanto, si el mundo tiene preguntas, con la educación nosotros podemos ser la respuesta. Y este ha sido un poco el propósito de todo este curso que hemos estado viendo de transformación digital y organizaciones exponenciales. La educación también tiene que ser exponencial, tiene que hacernos más eficientes, mejores. Por supuesto utilizando la tecnología, pero repito otra cosa que he dicho durante todos estos módulos. La tecnología tiene que ser una herramienta muy poderosa, pero el ser humano tiene que seguir en el centro. La tecnología al final tiene que ser un medio y no un fin en sí mismo, ¿no? Bueno, pues dicho lo anterior, retomo un tema que también hemos visto, ¿no? El porqué de la educación en relación con la robotización. Lo hemos comentado en otros módulos. Hay muchísimas personas que tienen un gran miedo a todo lo que pueda ser la robotización, de cómo los robots pueden afectar el mercado laboral, cómo pueden quitarnos puestos de trabajo. Y es que yo creo que una vez más la solución está en la educación. Si estamos bien formados, si hemos adquirido una serie de competencias que son fundamentales, si somos capaces de relacionarnos con las máquinas, con los ordenadores, si somos capaces de aumentar nuestras capacidades gracias a esas aplicaciones, herramientas que nos hacen mucho más potentes, desde luego no tenemos que tener miedo. De hecho, lo que tenemos que educar es eso, a tener esa capacidad de adaptarnos en entornos de incertidumbre. La robotización no tiene por qué ser un lastre, al revés. Puede que gracias a la robotización podamos hacer lo mismo que hacíamos antes más rápido y dedicarnos a temas más de ocio o a conciliar o a estar con la familia. Por lo tanto, la robotización no tiene que ser un problema. Es verdad que hay un incremento sustancial de la robotización
robotización. Lo veíamos en esta anterior diapositiva, ¿no? De cómo puede afectar a los trabajos. Y también, este es un tuit de 2016 en el que se va viendo cómo Amazon va incrementando el uso de los robots en los almacenes. Si en 2016 hablábamos de 45.000 robots, probablemente en 2020 estamos hablando entre 150.000 y 200.000 robots que estén funcionando en las fábricas de Amazon. ¿Pero eso nos tiene que dar miedo? No, porque han surgido muchas otras profesiones, y no solo eso, sino que es que lo hemos comentado otras veces, y aquí tenéis una noticia del libre mercado, y es que los países con más robots tienen menos desempleo. Es que los países como Corea del Sur, Japón, Alemania tienen tasas de paro por debajo del 5% y tienen un alto índice de robotización. ¿Por qué? Porque se generan nuevas profesiones. Al final, lo que hay que ver es la destrucción o la creación neta de empleos como tal. Cuántos se crean, cuántos desaparecen. Sí que es verdad, y lo hemos comentado, que aquí hay un tema importante, ¿no? Y es que lo que tienes es que distinguirte con capacidades que no tengan otros, ¿no? Porque de lo contrario, efectivamente, todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar y efectivamente ahí pues puede que desaparezcan no profesiones, sino puestos de trabajo dentro de esas profesiones. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema que también abordaremos en otros cursos, en cualquier caso, pero la verdad es que el miedo claro que es de prudentes, pero de valientes es superarlo, ¿no? Y por lo tanto hay que enfrentarse a esto como adquiriendo capacidades que nos permitan interactuar de manera natural con los robots, ¿de acuerdo? Bien. En este sentido, hablamos de educación y por lo tanto lo que tenemos que tener en cuenta es las competencias digitales, ¿no? Y ese miedo que tenemos a la robotización, a que nos quite puestos de trabajo, y sin embargo se produce una paradoja muy interesante, ¿no? Según la Comisión Europea, pues hoy, a 2020, ¿no? Europa puede tener que enfrentarse a una escasez de hasta 825.000 profesionales en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Y por otro lado, el 90% de los puestos de trabajo requerirá al menos unas capacidades digitales básicas. Es decir, por un lado nos encontramos algunos países, como puede ser España, con tasas de desempleo estructuralmente elevadas, ¿de acuerdo? Y sin embargo hay una gran carencia y una gran escasez de profesionales en el sector STEM. Por lo tanto, lo que tenemos probablemente es que fomentar esas vocaciones STEM. Es verdad que a mí me gusta que ese STEM se complemente con la A de STEAM, incluyendo también el Arts, también la parte artística. Yo siempre digo que a mí lo que me gustan son los renacentistas digitales, en ese sentido. Gente que no le tenga miedo a las matemáticas por ser de letras, ni a las letras por ser de matemáticas. Yo creo que al final se puede complementar. De hecho, hemos hablado alguna vez también del tema de las inteligencias múltiples de Gartner, ¿no? Como en un momento determinado yo puedo fomentar o potenciar capacidades o competencias en las que soy más flojo con competencias en las que soy más potente, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con esta paradoja. Nos quejamos de que van a desaparecer puestos de trabajo y sin embargo hay una gran carencia. Conozco startups, y puedo hablar de una de ellas como puede ser Globo en España, que es uno de los unicornios españoles, en los que si consigues traer un desarrollador para trabajar en esa empresa, cualquier persona que consiga traer a un desarrollador le pagan una recompensa, le pagan creo que hasta 4.000 euros por traer a una persona que sea buena en el sector del desarrollo, ¿no? Y luego lo que comentamos también, el 90% de los puestos de trabajo requiere al menos unas capacidades digitales básicas. Y las capacidades digitales básicas no es manejar el paquete Office a nivel usuario, es mucho más allá. Es todo lo que hemos estado viendo es una serie de herramientas que desde luego hay que desarrollar. Y en ese sentido os recomiendo los distintos cursos de herramientas que vamos a ir sacando en nuestra plataforma de cursos. Y os recomiendo encarecidamente que veáis las herramientas de productividad para que veáis cómo podéis aumentar vuestras competencias y cómo podéis ser muchísimo más eficientes y muchísimo más productivos. Por lo tanto, no lo dejéis de lado, ¿de acuerdo? Bien. Otro tema importante, las competencias digitales, ¿no? Fijaos lo bien remuneradas que están. ¿Por qué? Precisamente por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, si hay pocos desarrolladores, si hay pocos expertos en ciberseguridad, si hay pocos expertos en robótica, pues lo lógico es que esas profesiones, al final, pues estén bien remuneradas. Fijaos, esto también lo vimos en otra de los módulos que estudiamos. Estas son profesiones digitales nuevas que han ido surgiendo y la verdad es que las remuneraciones son ciertamente interesantes. Y no os digo solo aquí, fuera de aquí son incluso potencialmente muchísimo más altas, ¿no? Y fijaos, ya os digo que han aparecido expertos en ciberseguridad, expertos en experiencia de cliente, experiencia de usuario, los community managers para gestionar la reputación en redes sociales, los growth hackers para conseguir incrementar en el engagement y en el crecimiento también en redes sociales, los managers de e-commerce, en fin, se están viendo también los analistas de Big Data. En fin, son temas que no podemos, ante una ola tan importante, ante un tsunami tan importante,
hay dos maneras de afrontarlo. O el tsunami te lleva por delante o surfeas el tsunami. Por lo tanto, hay que ver cómo adquirir esas nuevas competencias tecnológicas, esas competencias digitales para surfear la ola e incluso adaptarse para a lo mejor formar parte de esas nuevas profesiones. En este sentido, yo creo además que se pueden abrir muchísimos mercados para las empresas. Es decir, os recomiendo un libro que es el de la estrategia del Océano Azul, que dice varias cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, cómo se están difuminando las fronteras entre los sectores y las profesiones. Es decir, yo puedo ser un abogado que además sepa de informática, sí, ¿por qué no? O puede ser un economista que maneje bien el marketing, ¿por qué no? O puedo ser un experto en Big Data que además sea buen cocinero y pueda aplicar el Big Data a la cocina, ¿por qué no? En esas fronteras difuminadas, en esas convergencias o en esas combinación de múltiples disciplinas se pueden crear nuevos océanos azules, nuevos mercados en el que en un momento determinado adquirir cierta relevancia. Y por lo tanto, mi recomendación es que estéis cerca, ya os digo, de esas nuevas profesiones, de esas nuevas competencias digitales y, por supuesto, si al final sois directivos de una empresa, a la hora de crear nuevos equipos, que combinéis esas múltiples disciplinas, que no trabajen separados los unos de los otros, sino que a través de estructuras planas que se integren expertos en tecnología, con expertos en derecho, con expertos en economía, con expertos en diseño, porque va a generar cosas verdaderamente innovadoras y muchísimo mejores. Al final, y es un poco la conclusión que queríamos sacar de todo esto, ¿no? El mundo tiene preguntas, podemos ser la respuesta, pues el tema de la educación es clave. Y aquí, en esta diapositiva, os vais a encontrar con dos conceptos que creo que tenéis que tener en cuenta. Uno es la learnability. ¿En qué quiere decir esto? Esto quiere decir mi capacidad de estar aprendiendo constantemente. Es decir, mis ganas de seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, el no pensar yo ya lo sé todo, yo ya no necesito actualizarme. Esto podía valer antes, ¿no? Ahora al revés, esta learnability, estas ganas de seguir aprendiendo, se tienen que combinar también con el lifelong learning, ¿no? La idea de que ya vamos a tener que estar aprendiendo y renovando nuestro conocimiento pues constantemente, ¿no? Esto es verdad que por un lado puede ser cansado, pero por otro lado es un reto y es fascinante, porque al final no deja de ser la continua renovación, el estar cerca de la innovación. Además, el lifelong learning y la learnability lo que significa es que puedo aprender otras disciplinas. Esto que os comentaba de las distintas fronteras, de cómo se difuminan. Oye, pues a lo mejor yo soy un economista y quiero aprender algo de física cuántica. ¿Y por qué no? O soy un abogado y quiero aprender sobre astronomía. Todo al final suma, todo al final vale y todo al final te da una mayor experiencia. De hecho, en relación con el tema de los conocimientos ya adquiridos, tened en cuenta que lo que se dice ahora es que no te duran más allá de 2 años. Es decir, los últimos conocimientos que hayas adquirido, a los 2 años hay que renovarlos como consecuencia de este aumento exponencial de la evolución y de la innovación y de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, hay que estar en proceso de reciclaje constantemente sin tenerle miedo, ¿no? Sin tener esa aversión, ese miedo al cambio como tal. Por lo tanto, la educación sin duda es una solución. ¿Y qué podemos encontrar en tema de educación? Bueno, mirad, yo aquí existe el tema de la educación formal y la educación informal. Hay gente que las está intentando enfrentar, de Dios mío, la universidad va a desaparecer, las escuelas de negocios ya no valen y lo que hay que ir es a EdTechs. Yo la verdad es que creo que en ese sentido, como todo, y como decía Aristóteles, la virtud está en el término medio. Es decir, ¿sigue habiendo formación de calidad en las universidades tradicionales? Por supuesto que sí. ¿Que hay que reformar el sistema educativo? Bueno, pues en España sin ninguna duda. Ahora, hay universidades que lo están haciendo estupendamente bien y no se puede despreciar, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, ¿qué es lo que veis? Universidades. Universidades, en este caso son universidades españolas, pero lo bueno que tiene también hoy en día el mundo digital es que podemos acceder a cursos online de las universidades más potentes del mundo. Puedo hacer cursos de Harvard, de Oxford, del MIT, de UCLA, de Chicago. De hecho, hay algunas empresas tecnológicas españolas que están ayudando a esa posibilidad, como puede ser la empresa Global Alumni, que hace el delivery de cursos de el MIT, de la Chicago Booth, de UCLA, en fin, de unas universidades muy muy potentes, y hacen el delivery o sea, la entrega de esos cursos a distancia y en español. Al margen de que si tenéis un buen conocimiento del inglés, podéis hacer cursos a distancia en ese sentido, ¿no? Entonces es verdad que en la educación formal nos encontramos, por una parte, las clásicas universidades. También nos encontramos las escuelas de negocio que hacen una labor también estupenda. Por lo tanto, por supuesto, habrá algunas que sean más verticales, ¿no? Y se centren en algunos temas más concretos, otras que puedan ser más generalistas, otras más centradas en temas financieros, otras en temas jurídicos, pero al final también
realizan una labor que nos permite esa formación continua, ¿no? Y luego es verdad que nos encontramos con las EdTechs, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, pues una pequeña fotografía de muchísimas plataformas que están ayudando en el EdTech. Y ya os digo, yo creo que no deben enfrentarse. Yo creo que son complementarias. Yo puedo estar realizando un máster o una carrera y a la vez estar impulsando mi conocimiento a través de plataformas. ¿Qué es lo bueno de hoy en día? Precisamente, antes hemos hablado en otras ocasiones de infoxicación. Hay muchísima información. Pero si yo soy capaz de curar, de filtrar esa información y seleccionar información adecuada, yo puedo llegar a tener una formación verdaderamente espectacular. De hecho, es verdad que en esa combinación de educación formal y educación informal podemos combinar desde educación formal pública y privada. Es decir, que los costes no tienen por qué ser tampoco algo significativo. Pero en la educación informal, en estas EdTechs, claro que hay algunas que son de pago, pero hay otras también en las que encontramos cursos online de carácter gratuito, los MOOCs, las conversaciones. En YouTube se puede adquirir muchísima formación. Por lo tanto, lo que sería verdaderamente una aberración es que no siguiéramos formándonos con todas las plataformas, con todas las posibilidades, con todas las ventanas que hay ahora mismo al conocimiento. Y por lo tanto, esa educación es la que nos debe ayudar a dar las respuestas que el mundo necesita hoy en día. Dicho eso, ahora me voy a centrar en dos cuestiones que tienen que ver en cómo debemos educar a la juventud, los que somos responsables del mundo de la educación y cómo todos debemos formar parte de esa educación, ¿no? Decía, hay un proverbio africano que dice que para educar a un niño se necesita una tribu, ¿no? Bueno, pues ahora mismo toda la humanidad debe ser la tribu que nos ayude a educar a las nuevas generaciones, ¿no? Y todos tenemos que ser conscientes de esas capacidades que deben adquirir los chavales, pero no solo los chavales, los que estén estudiando un máster o los que estén renovándose, qué cosas debemos tener en cuenta. Entonces voy a empezar por un tema que es el tema de la creatividad y la innovación. Es decir, es verdad que a veces la educación muy rígida o la educación formal nos enseña mucho conocimiento, a veces memorístico, pero desprecia un poco la creatividad y la innovación. Y yo la verdad que una vez más me voy a posicionar en el término medio. Yo sí que creo que la memoria es importante. Mi abuelo decía que prefería un lápiz corto a una memoria larga, en el sentido oye, quiero que apuntes las cosas, la memoria es importante, pero también es importante que cojas notas. Y es verdad que también, si no memorizamos, no somos capaces de interiorizar los distintos procesos. La memoria es importante ejercitarla, porque también es verdad, y también lo decía mi abuelo, que nada sabe quien nada recuerda. Por lo tanto, tenemos que tener ese término medio. Pero es verdad que a veces la formación muy rígida, muy formal, lo que hace es que limita la creatividad y la innovación. Entonces, claro que hay que educar en creatividad y en innovación, ¿eh? Y todos, creo que lo he comentado en otro módulo, todos tenemos creatividad, todos. Que nadie nos diga que no somos creativos, porque no es cierto. Otra cosa es cómo la desarrollemos o con cuál de nuestras inteligencias múltiples. Dicho lo anterior, una de las cosas que tenemos que entender es que creatividad e innovación no son lo mismo. No son lo mismo. Están muy vinculadas, por supuesto, pero no son lo mismo. Es decir, que no confundamos la terminología. La creatividad, ¿qué es? Es la capacidad que tenemos de generar, de producir ideas, ¿de acuerdo? Al final es esa capacidad de imaginar cosas, de imaginar ideas, imaginar cosas nuevas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si la idea se queda en el mundo de las ideas del que hablaba Platón y no lo bajo a una realidad, bueno, pues la creatividad es muy bonita, pero no se plasma como tal. En mi opinión, ahí es donde entra en juego la innovación, que es coger esa idea del mundo de las ideas y bajarla, es adoptarla, es ejecutarla, es implementarla, es utilizar esa idea y probarla. Que puede que luego sea errónea, ¿no? Ahí es donde puedes plantear luego una hipótesis, una tesis, demostrarla, el tema de la experimentación, o sea, el método científico, histórico, para que veáis cómo la creatividad y el método científico también se pueden combinar, ¿no? Por lo tanto, creatividad, el proceso de generar una idea, la innovación es la implementación, la ejecución, la prueba de esa idea. Claro, esto lo que nos pone de manifiesto clarísimamente es la estrecha relación de dependencia que hay entre creatividad e innovación. Sin creatividad es imposible que haya innovación, ¿de acuerdo? Ahora bien, muy importante, la innovación, lo que estamos diciendo, la innovación se tiene que estar moviendo, se tiene que poner en práctica. Es más, la innovación se relaciona muchísimo también con la capacidad para resolver problemas. Es verdad que en los momentos de tensión, en los momentos de crisis, es cuando también surgen las grandes ideas y donde se intenta fomentar todavía más la innovación. Y luego otra cuestión que creo que es importante a la hora de hablar de innovación, y que lo hemos comentado más veces, la tecnología no es sinónimo de innovación.
acuerdo? Puede ser innovador muchísimas otras cosas, puede ser innovador un proceso. Es verdad que la tecnología suele ir asociada, las nuevas tecnologías suelen ir asociadas a procesos de innovación, pero no todo lo que es una innovación tiene que ser necesariamente tecnológico. ¿De acuerdo? Y luego, vinculado con esta creatividad e innovación, lo que creo que es fundamental es que enseñemos esa responsabilidad que tenemos los docentes, enseñemos a nuestros alumnos a ser líderes. ¿Por qué? Porque se necesitan líderes, se necesitan esas personas que, en definitiva, den respuesta a las grandes preguntas, esas personas que necesitamos que cambien el mundo, ¿eh? Y por lo tanto, ahí es donde entramos en lo que es la innovación en la educación, ¿no? ¿Cuáles son las competencias en las que tenemos que formar a nuestros alumnos, incluso en las que nos tenemos que formar nosotros mismos? Por supuesto, desarrollar toda la creatividad y la innovación de la que seamos capaces. Además, efectivamente, tenemos que ayudar a nuestros alumnos a ser líderes. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características del líder? Bueno, pues el líder lo que hace es que influye positivamente en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque el líder tiene vocación de servicio. En definitiva, el líder lo que siente es un profundo amor por su equipo y un profundo amor por lo que está haciendo. El líder es amor, el líder es servicio. Y no solo eso, es que ese amor y ese servicio hace que luego el líder tenga autoridad. Y el líder tiene autoridad no porque sea autoritario. Es seguido y obedecido no por las órdenes que da, sino porque se cree en él, porque es alguien que inspira. Yo un ejemplo que pongo de liderazgo es el de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Ella era una auténtica autoridad. Nadie discutía lo que ella decía. ¿Por qué? Porque tenía vocación total de servicio. Era un amor al prójimo total y por lo tanto inspiraba a los demás, influía positivamente en la vida de los demás y por lo tanto todo el mundo la seguía. Todo el mundo la admiraba por eso, ¿no? Y en este sentido también tenemos que tener en cuenta otra de las características del líder. El líder lo que hace es que da voz al resto de las personas y las ayuda también a convertirse en líderes. Es decir, no pretende ser un líder único, al revés, quiere tener un equipo de líderes en el que poder apoyarse y que además sean capaces de generar nuevos y nuevos líderes, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, creatividad, innovación, liderazgo, pero también trabajo en equipo. ¿De acuerdo? Al final, el trabajo en equipo es fundamental. Y en este sentido, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, las estructuras en las organizaciones están cambiando. Esas estructuras jerárquicas están dando paso a estructuras planas, a lo que se considera como la holocracia, en la que, en definitiva, lo que se fomenta es la responsabilidad de los trabajadores para que cada uno de ellos vaya liderando distintos proyectos, que vayan experimentando, que tengan autonomía, lo que hablamos en su momento de las organizaciones exponenciales, ¿de acuerdo? Y que tengan esa autonomía, que en función del proyecto en el que estén se decida quién es el líder, no porque siempre tenga que ser el mismo líder, sino porque en definitiva se considera que es la mejor persona para ese proyecto, y es que en ese sentido el trabajo en equipo funciona muy bien a través del trabajo por proyectos. También trabajan muy bien los sistemas de peer-to-peer, ¿no? El trabajo uno a uno que facilitan también. ¿Qué otras competencias tenemos que trabajar para dar una educación adecuada? Las habilidades de comunicación. Hoy en día, y fijaos que he hablado mucho de las tecnologías y de la importancia de las tecnologías, hoy en día uno no puede ser el friki de garaje que no sale, o el friki al estilo de los Simpson que está con los cómics y con el ordenador. Al revés, tenemos que ser capaces todos de desarrollar habilidades de comunicación, por supuesto de comunicación escrita, pero de comunicación oral. Tenemos que ser capaces de transmitir nuestras ideas con pasión, con muchísima pasión, explicando qué es lo que nos motiva, el porqué de nuestras actuaciones. Y esas habilidades de comunicación, que hay gente que es más tímida, se pueden practicar y se pueden mejorar. Y esas habilidades de comunicación son fundamentales. Pensemos en un emprendedor que necesita financiación para su proyecto, pues tiene que hacer un pitch, un elevator pitch, y tiene que prepararlo y tiene que exponerlo. Por otra parte, la transversalidad o la multidisciplinariedad. Lo hemos comentado también, es decir, no se trata de yo soy solo un especialista en mi sector y de aquí no me saques. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ese sector se queda totalmente obsoleto? Es decir, que yo en ese sentido creo que es muy importante el ser capaz de trabajar en distintos sectores, el estar cómodo trabajando entre distintas disciplinas. ¿Por qué? Porque va a entender también mejor cómo trabaja tu equipo. Por otra parte, los idiomas. Bueno, sin ninguna duda, hoy en día el que no sepa inglés está fuera del mercado y por lo tanto, desde luego que hay que enseñar inglés, pero yo recomiendo que se aprenda alguna lengua adicional. ¿De acuerdo? Y en este sentido, también os diría que busquéis cosas distintas. Es decir, ¿por qué?
porque el inglés ya es una cosa que tiene que ir de serie, pero el que hables un idioma muy distinto te puede abrir un mercado para ti solo. Es decir, ¿cuántas personas hablan chino? ¿O cuántas personas hablan japonés? ¿O ruso? ¿O árabe? ¿No? Son idiomas que ya no son el francés o el alemán tradicional, que tampoco los descarto. Es decir, que si al final os gusta el estar trabajando en el francés o en el alemán, me parece perfecto. Lo que yo os digo es que os haga algo distinto, y sobre ser distinto luego sí que hablaremos un poquito más, ¿no? Por supuesto, hay que trabajar el tema de la empatía, de la inteligencia emocional, el cómo se sienten los demás, para poder entender sus motivaciones, sus problemas, ¿no? Eso es una parte de la inteligencia muy muy importante, y que también los líderes se caracterizan por ser capaces de ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Y luego la inteligencia entendida también como innovación y como esa capacidad de resolver problemas, ¿no? Al final, el líder es capaz de adaptarse al cambio y a la incertidumbre. Y bueno, fijaos si estamos ahora en fase de incertidumbre y de cambio, ¿no? Con todo el tema del coronavirus. Por lo tanto, esa capacidad de resolver problemas y de adaptarse al cambio es fundamental. De hecho, una de las cosas en las que tal vez tengamos que trabajar en este sentido también es a cómo gestionar la frustración. Es decir, en esta sociedad de la inmediatez, en la que tengo acceso a todo, en la que, en fin, no tengo ninguna carencia de nada y que puedo acceder rápidamente a cualquier contenido, cuando algo no sale bien, tengo que aprender a gestionar la frustración. Por otra parte, muy importante, el tema de la educación tiene que tener un componente ético. Al final, la palabra ética, igual que la palabra moral, tienen el mismo origen. Mor moris en latín, costumbre, ética del griego ethos, que también es costumbre. La ética significa, en definitiva, actuar conforme a un código de valores. Es verdad que a mí me gusta mucho el modelo del humanismo cristiano, pero es verdad que al final tenemos que tener un código de valores donde sepamos actuar de manera correcta. Tampoco me parece un mal código el imperativo categórico de Kant, ¿no? De obra de tal manera que tu comportamiento pueda considerarse una máxima de comportamiento universal, ¿no? Es decir, pero al final, en definitiva, se trata de que aunque haya atajos en la vida, esos atajos al final se pagan. Y al final, quien actúa de manera recta y correcta, yo creo que en el largo plazo es la persona que merece la pena. Otra de las cuestiones que hay que trabajar sin duda hoy en día es el tema de la sostenibilidad. ¿De acuerdo? La sostenibilidad, lo hemos hablado también en otros módulos. Nuestra casa común, como dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, está en peligro como consecuencia de cómo funciona el ser humano ahora mismo en la Tierra, y por lo tanto hay que buscar medios de sostenibilidad, de economía circular, es el fomentar las 3 R's de reducir, reciclar y reutilizar, a la que yo le añadiría la 4ª R de responsabilidad, y por lo tanto educar en estas competencias de sostenibilidad y economía circular me parece muy interesante. De hecho, hay un concepto que alguna empresa está trabajando en él que me parece muy bonito. El grupo Enel a nivel mundial, y Endesa en particular en España, está trabajando con un concepto que me parece interesante, que es el de innovability, que es innovabilidad, si queréis. Es un palabra como tal, no existe, pero combina dos de las cuestiones que estamos intentando explicar: la innovación y la sostenibilidad. Es decir, cómo somos capaces de resolver un problema como el del cambio climático, cómo ser sostenibles a través de la innovación, ¿vale? Por lo tanto, es un tema también a valorar y a tener muy en cuenta. Y luego, en todo esto, en todo lo que es esta educación en competencias, yo creo que es muy importante lo siguiente, y es el tema de hacernos distintos. Es decir, ahora que se va a producir tantísimo paro a través de los ERTEs y luego los ERES como consecuencia de esta crisis del coronavirus, ¿cómo voy a ser más fácilmente elegible por una empresa? Desde luego, con todas estas competencias, ¿no? Pero lo que es fundamental, ya os digo, y lo he comentado un poco con el tema de los idiomas, con la idea de hacernos distintos, porque es que hoy en día o eres distinto o eres barato, o eres distinto o eres sustituible. Y en este sentido os voy a contar una anécdota de algo que yo hago en las escuelas de negocio cuando empiezo el primer día de clase. Esto lo hago mucho en el Centro de Estudios Garrigues, cuando cojo a los alumnos del máster de acceso a la abogacía, y me siento con ellos, y el primer día lo primero que hago es que les hago una serie de preguntas a todos ellos, ¿no? La primera pregunta que les digo a todos es: a ver, ¿cuántos habéis estudiado Derecho? Claro, la respuesta es unánime: todos han estudiado Derecho, porque de lo contrario no estarían haciendo el máster de acceso a la abogacía.
A continuación les pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis hecho un doble grado pues con económicas o con periodismo? De ahí sale casi un 80%. ¿A cuántos les pregunto cuántos sabéis inglés a nivel B2, C1? Aunque me mintáis alguno un poco, también el 90% me levanta la mano. Les digo también que finalmente les hago una pregunta de que cuántos de vosotros manejáis el paquete Office a nivel usuario y todos levantan la mano. Y la pregunta que les hago a continuación es ¿y en qué sois distintos? ¿No? Y les digo esta frase de porque al final yo os veo y no sois muy distintos de la promoción que me vino el año pasado, ni os veo muy distintos a la promoción que me vendrá el año que viene, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo os vais a diferenciar? ¿Cómo os vais a hacer elegibles cuando enviáis vuestro currículum? ¿Porque tengáis una nota un poco más alta, un poco más baja? Y en ese sentido, y una vez más retomando lo que se dice en el dintel del templo de Apolo en Delfos, del conócete a ti mismo, lo que les digo es muy importante que os conozcáis a vosotros mismos, ¿no? Es muy importante que analicéis también dos cosas de cara a ser felices en el trabajo que vayáis a desarrollar. Tenéis que analizar en qué sois los mejores o de los mejores. Y en segundo lugar tenéis que analizar qué es lo que más os gusta hacer. ¿Qué es lo que más os gusta hacer? Si conseguís que en lo que sois los mejores y además sea lo que más os guste, probablemente nunca tengáis que trabajar porque realmente estaréis haciendo lo que os gusta, ¿vale? Pero en cualquier caso, si potenciáis en lo que sois los mejores o en lo que os gusta, seréis capaces de encontrar un trabajo adecuado y además os haréis distintos porque buscaréis constantemente la innovación en ese sentido. Y finalmente, y después de hablar con varios de ellos, algunos pues de repente combinan cosas muy curiosas, y estoy hablando por ejemplo de un máster de acceso a la abogacía, alguno me dice, pues yo he sido deportista de élite, o a mí me encanta el piano, y les digo que eso intenten integrarlo con la estrategia del Océano Azul, el de la difuminación de fronteras, y que puedan ver ahí un nuevo mercado. A lo mejor pues una persona que le gusta el derecho y le encanta el piano, pues a lo mejor lo que se puede dedicar es al tema de la propiedad intelectual, del derecho a las composiciones, o el derecho al arte, en fin, por esa sensibilidad que tiene. O si efectivamente es un deportista de élite, ¿por qué no centrarse en la gestión tanto económica como jurídica de un equipo o de cualquier otro deporte, ¿no? Es verdad que algunos están confundidos con estas edades, al final son jóvenes, y yo siempre les digo que una de las grandes posibilidades hoy en día son las competencias digitales. Y aquí es donde quiero rematar esta sesión, ¿no? Hemos estado hablando de transformación digital, hemos estado hablando de organizaciones exponenciales, hoy hemos estado hablando de educación y de las competencias que tienen que adquirir los grandes líderes. Mirad, las competencias digitales hoy en día son esenciales, y el que esté más cerca de esas competencias digitales será distinto y se facilitará su empleabilidad. De hecho, nosotros es lo que estamos trabajando en SpaceTechis. Tenemos niños desde los 5 años y precisamente lo que queremos es enseñarles a programar su futuro. Les estamos enseñando programación, robótica, les estamos enseñando diseño 3D y 2D, impresión 3D, Internet de las cosas. ¿Por qué? Primero porque les encanta, porque están haciendo lo que se llama learning by doing. Ellos tocan esa tecnología. Están adquiriendo esas competencias digitales. En definitiva, estamos facilitando su empleabilidad desde las edades más tempranas. Y esto es lo que yo os recomiendo a vosotros y para vuestros hijos. El que, por supuesto, sigáis formándoos y que la adquisición de competencias digitales sea fundamental en vuestro desarrollo personal. Porque creedme, hoy en día ya hablar de economía digital es casi estúpido, porque ya toda la economía tiene su componente digital. En definitiva, lo que os decía, toda revolución tecnológica tiene que provocar una innovación educativa. Y esto es un poco lo que he querido transmitiros en estas sesiones. En definitiva, y también para aquellos que puedan considerar que la educación es cara, y aunque hemos visto que hay hoy en día el acceso a la educación desde distintas fuentes formales e informales no tiene por qué ser cara, en cualquier caso, si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia, como decía Derek Bock. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muchísimas gracias por haber seguido todo este curso. Espero que os haya sido de utilidad todo este curso de transformación digital, de organizaciones exponenciales, de educación en la innovación y de innovación en la educación. En cualquier caso, seguiremos sacando nuevos cursos, nuevas sesiones, nuevas conferencias y nada, pues nos vemos en la red dentro de muy poquito. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.